Hola compañeros y compañeras. Bueno, hoy hablaremos sobre el tema la arquitectura gótica. Tocaremos temas como lo es su historia, periodo o temporalidad, en dónde se desarrolló, su contexto socioeconómico, la cultura en la que ésta se desarrolló, sus características más importantes y también algunos ejemplos de esta. Comencemos. La arquitectura gótica es un estilo arquitectónico que floreció en Europa durante la Edad Media. Se originó en el primer lugar en el siglo XII en Francia y se extendió por todo el continente hasta el siglo XVI. Se desarrolló durante la construcción de grandes iglesias en la región de París en un movimiento para crear más altura, luz y volumen en los edificios de la ciudad. El movimiento evolucionó a partir de la arquitectura románica, un estilo que promovía las características de las antiguas construcciones romanas y bizantinas combinadas con las tradiciones locales. Suele caracterizarse por arcos de medio punto, paredes gruesas y pilares robustos. Las características de la arquitectura gótica eran estructuras construidas en piedra combinada con grandes extensiones de cristal, columnas agrupadas, agujas en punta, grandes arcos, decoración intricada, bóvedas de crucería y arbotantes. Una forma específica de contrafuertes compuestos por una estructura arqueada que se extiende desde la parte superior de una pared hasta un pilar. El estilo se aplicó, como es sabido, a las grandes catedrales, abadías e iglesias de toda Europa. Es también el estilo de muchos castillos, palacios, ayuntamientos y universidades. Grandes, ornamentados e impresionantes, los edificios de la arquitectura gótica suponen una progresión en tecnología y técnicas de la construcción. El arte gótico es un estilo fascinante debido a que en él se unifican el arte y una nueva teología que surgía en Europa hacia el año 1100. Algunos historiadores de la Ilustración veían este estilo como expresión de una época oscurantista, pero el arte gótico fue una estética de la luz sobre todas las cosas. En él se manifestó el humanismo teocéntrico que dio paso al antropocentrismo renacentista. El gótico tuvo su inicio en la Baja Edad Media, en Francia, desde donde se irradió el resto de Europa. Cada país, sin embargo, incorporó elementos de su cultura y así en cada uno adquirió características particulares. Los principales criterios para el impulso de la arquitectura gótica se generaron mucho antes del propio nacimiento de este estilo arquitectónico, por lo que ya habían edificios con las tipologías góticas, como por ejemplo, el arco apuntado fue empleado por los egipcios, asirios, indios y persas. La bóveda de crucería fue utilizada por los árabes, así como también en el primer siglo del Imperio Romano, los arbotantes fueron utilizados por los antiguos asirios, por lo cual este estilo de arquitectura es una transición con diferentes variantes arquitectónicas ajustadas a los materiales de construcción imperantes para la época del nacimiento de la arquitectura gótica. En este sentido, la arquitectura gótica llegó a su perfección en el siglo XVIII con sus características, predominantemente en los países con desarrollo arquitectónico, como por ejemplo Alemania, España, Inglaterra, entre otros, y posteriormente fue difundiéndose en otros países europeos. El auge o aceptación de este nuevo estilo de arquitectura fue causada mayoritariamente por la amplitud de las construcciones y la iluminación de las iglesias, tomando en consideración el movimiento cristiano que abarcaba a toda Europa. El estilo gótico, estéticamente ornamentado y conceptualmente trascendente,
es una de las corrientes arquitectónicas más distintivas del mundo. Aunque tuvo su origen en la Edad Media, este movimiento ha cautivado al público por varios siglos, como se puede ver en algunos de los edificios más hermosos de Europa. Si bien el enfoque gótico parece ser una forma novedosa de arquitectura, su característico estilo fue moldeado por diversas influencias. Aquí exploraremos esta corriente observando de cerca su rica historia, definiendo sus características y revisando algunos ejemplos de arquitectura gótica. Si bien el estilo gótico puede variar según la ubicación, la época y el tipo de edificio, a menudo se caracteriza por 5 elementos arquitectónicos clave: grandes vitrales, arcos puntiagudos, bóvedas de crucería, contrafuertes voladores y decoración ornamentada. Podemos observar que en grandes vitrales, aunque los vitrales se encuentran en muchos lugares de culto, son especialmente comunes en las catedrales góticas, formadas por vidrios de color cortados meticulosamente. Estas ventanas caleidoscópicas suelen ser altas ventanas de lanceta, arqueadas o ventanas redondas. Son más grandes que las de otros tipos de iglesias. Gracias a esos, sus interiores estaban mejor iluminados. Los vitrales también suelen contar con tracería, un soporte de piedra decorativo, así como escenas detalladas de historias bíblicas. Arcos puntiagudos. Una característica principal de muchas estructuras religiosas son amplios arcos. Estos se pueden encontrar en la mayoría de las iglesias y catedrales góticas. Sin embargo, en lugar de los arcos anchos y redondos característicos de los edificios románicos, los arquitectos que trabajan bajo el estilo gótico adoptaron los arcos apuntando, un elemento común de la arquitectura islámica. Esta silueta acentuaba la altura de cada catedral, apuntaba simbólicamente hacia el cielo y permitía construir bóvedas con una forma similar. Bóvedas de crucería. Para incorporar techos más altos y ventanas más grandes en sus diseños, los arquitectos góticos utilizaron un nuevo método de soporte estructural llamado bóveda de crucería. Esto involucra el uso de las bóvedas de cañón entrecruzadas, es decir, arcos colocados de forma paralela entre sí para poder soportar un techo redondeado. Además de tener una estética más elaborada que las bóvedas de cañón tradicionales, estas construcciones entrecruzadas ofrecen un mayor soporte a los edificios altos. Contrafuertes voladores. Además de esta avanzada técnica de construcción de bóvedas, los arquitectos góticos emplearon otro método único de soporte estructural: los contrafuertes. Estas estructuras de piedra reforzaron los edificios al distribuir el peso del techo a un nivel más bajo y más sólido. Los contrafuertes aseguraban la integridad de las catedrales para que los arquitectos no tuvieran que sacrificar las paredes delgadas y los grandes ventanales característicos del estilo gótico. Y por último, decoración ornamentada. Las características final de la arquitectura gótica es la presencia de elementos decorativos ornamentales. Estos incluyen columnatas adornadas,
delgadas columnas decorativas, molduras escultóricas, estatuas de santos y figuras históricas, pináculos y agujas, y gárgolas, y grutescos para drenar agua.